En Deuteronomio 11, Dios hace una serie de promesas al pueblo. Una serie de promesas condicionadas. Hoy queremos tratar sobre un pacto con Dios. Estos tiempos son tiempos propicios para pactar. Normalmente, algunos tenemos la costumbre de que al final del año siempre evaluamos lo que ha sido nuestro año. Algunos no lo hacen, pero otros tenemos la costumbre de hacerlo. Tenemos que tener el tiempo de nosotros sentarnos a evaluar lo que ha sido este año de nosotros para con Dios. Y que a partir del 1 de enero podamos renovar ese pacto. A través de la Biblia vemos muchos pactos. Un pacto es un acuerdo que puede ser interpartes, entre dos partes, ¿verdad? Un contrato entre dos partes o de una parte que se obliga. Si observamos en Deuteronomio 11, Dios condiciona y le dice al pueblo: si obedeciereis cuidadosamente. Es decir, somos dos. Somos ustedes y yo. Si ustedes obedecen cuidadosamente a mis mandamientos, ¿cómo? Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esa es nuestra obligación, nuestro compromiso en medio de ese pacto. ¿Qué hará el Señor? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Si nos adaptamos al tiempo, vemos que Dios está aquí hablando con ¿quiénes? Con agricultores. Pero esa palabra también es hoy para cada uno de nosotros. Si cumplimos la parte que Dios nos dice, de ponerlo a Él delante, entonces Él nunca nos dejará a nosotros atrás. Podemos ver a través de la Biblia 7 grandes pactos de Dios para con los hombres y para con la humanidad. El primero de ellos fue el pacto adámico, un pacto con Adán, ciertamente. Hubo un pacto con él. Viene a la tierra y no toques. Ese pacto por el pecado fue renovado. Luego vino el pacto noético, que fue con Noé. ¿A qué se obligó Dios con Noé? Jamás. Un pacto unilateral. No fue que Noé se lo pidió. Un pacto unilateral de parte de Dios. Jamás volveré a destruir la tierra con agua. Tenemos el pacto con Moisés o el pacto mosaico, que enfatiza la necesidad de que Israel obedezca las leyes de Dios. ¿Para qué? Para recibir sus bendiciones. Tenemos el pacto con el pueblo de Dios, posterior a Israel salir de Egipto. El pacto mosaico fue hecho con Moisés en Egipto. Posterior a salir de Egipto, Dios hizo otro pacto, del cual encabezó Josué, que si recordamos, si nos vamos a Josué 24:15, ¿verdad? Josué le dice allí al pueblo, ya él adulto, ya él para morir, le dice lo que para mí es mi versículo favorito en la Biblia. Cuando Josué le dice a ellos, ustedes cojan a quien sirven. Cojan ustedes, ¿eh? Ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová. Este es un pacto, el pacto con el pueblo, donde Josué le sugiere al pueblo, miren, ustedes tienen la elección de a quién servir. Que a los dioses que sirvieron sus padres en el desierto, o a los dioses con los cuales ustedes habitan aquí. Ahora, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y ese día el pueblo le dijo a Josué, no, vamos a servir a Dios. Tenemos posteriormente el pacto con David, donde Dios le dijo,
no faltará rey en tu casa. Posteriormente David viola ese pacto, porque es lo que decimos. Los pactos, los abogados lo sabemos, también lo sabemos todos. Los pactos normalmente son interpartes, aunque a veces Dios ha sabido hacerlo. Mira, yo te doy, tú eres el que sabe de ir para allá, si recibes o no. Y por último, tenemos el nuevo pacto, que es el pacto de sangre, que es el pacto con el Señor Jesús. Donde, ¿qué es lo que Dios dice? Mira, hemos hecho muchos pactos, todos los has violado. Ahora te voy a entregar lo único. Te voy a entregar a mi hijo. A mi hijo te lo voy a entregar, para que muera por ti. Y a través de él podamos venir y renovar entonces. Ya te entregué todo. Ya te he entregado todo y nada has entendido. Te voy a entregar a mí. Vamos a ver si así podemos entender. Olvídate de mandamientos. Aquí está la gracia. Te voy a entregar a mí. Nos entrega a su hijo y ahí hacemos entonces el último pacto de la Biblia y un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Un pacto es un compromiso formal que dos personas o más realizan. Generalmente está compuesto por dos partes que se comprometen a realizar, donar o permitir determinado asunto. Eso es en la vida secular. Es común en el mundo de los negocios la realización de contratos donde se acuerdan asuntos para el bien de las partes involucradas, compra, distribución de productos. Cada vez se usan menos los pactos verbales. Antes, al principio, la palabra del ser humano era lo que valía. Y cuando yo me comprometía a algo de palabra, primero muerto antes que incumplir. Lamentablemente, los tiempos han ido cambiando las cosas. En la antigüedad predominaban, pues la palabra de la persona tiene un significado mayor. Cuando alguien se comprometía a realizar determinada acción, este lo hacía por haber dado su palabra a que lo haría. En nuestros días es necesario firmar un contrato físico para que lo acordado tenga validez. Aunque el contrato de palabra continúa teniendo validez cada vez menos, se confía en las personas. Porque simplemente yo irme y decir, tú dijiste eso, no, yo no lo dije, aunque lo haya dicho y ya no hay contrato. Inclusive nuestra legislación indica que cuando usted entrega 30 pesos o más, debe firmar un recibo a partir de los 30 pesos. Claro, estamos hablando de nuestro código que es 1800, cuando 30 pesos valía, ya en estos tiempos diferentes. Pero hay un pacto que es superior a cualquiera que se pueda hacer en la tierra. Es un pacto entre Dios y los hombres. El Señor es soberano y nos ha hecho una propuesta que no podemos rechazar. Una oportunidad para obtener la eternidad. Un pacto también, unilateral también, por cierto. Lo vemos en la Biblia, que fue el pacto de Ruth hacia Noemí. Noemí le dijo a Ruth, vete a tu familia. Él dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, lo cumplió. Por más que ella pasaron trabajo, pasaron hambre, pasaron vicisitudes, pero Ruth había empeñado su palabra con sus suegros. Había empeñado. Digo, no, cuando tú vayas yo iré. Pero vete, donde tú vayas, olvídate de eso. Diríamos hoy, ¿verdad? Óyeme, no me digas que me devuelva. Que a donde tú te vayas, ahí yo me voy a ir. Para mí es uno de los pactos más hermosos que se dan en la Biblia.
que si bien involucran dos personas establecidas en la Biblia, fue hecho entre dos personas formales. Como decimos, en esos tiempos, la palabra empeñada aún valía la pena. Cuando una persona empeñaba su palabra, mire, había que cumplirla, porque esta era su palabra empeñada. Aún muriera la persona, si se había empeñado la palabra, sus sucesores hacían cumplir eso, porque era la palabra de su antepasado. El pacto de Dios podemos verlo en Hebreos 9, versículos del 13 al 15, cuando Dios dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este pacto ha sido elaborado por Dios. Él es el dueño de todas las cosas, soberano sobre todo el universo. No hay nadie sobre el Señor y Él está sobre todo. Estando en esta posición, tuvo misericordia de la raza humana. Los seres humanos hemos pecado, hemos rechazado a Dios y estamos condenados. Pero por esa misericordia eterna es que tenemos una oportunidad de vida. Entonces, el Señor ha provisto un medio para que obtengamos la salvación que Él preparó. Este medio es Jesucristo, Hijo de Dios, quien descendió a esta tierra en forma de hombre y derramó su sangre para que por medio de ella tuviéramos el perdón de los pecados. La sangre de Jesús fue la firma del Señor en este pacto. Fue el compromiso cumplido por parte del Señor al habernos provisto a nosotros de un Salvador. Dios cumple su promesa. El Señor cumplió con su parte del trato. Está preparando el cumplimiento total de su palabra. Solo aguarda el tiempo establecido para ejecutar la totalidad de su contrato. Esperamos ese día glorioso, cuando Él volverá por su iglesia, por su novia, por su pueblo escogido. El Señor pronto volverá por aquellos que hayan aceptado ese pacto de Dios con los hombres, porque Jesús no murió por unos pocos, sino para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todos somos alcanzados por su sacrificio, pero es necesario que cumplamos con nuestra parte para que su sacrificio tenga sentido en nuestra vida. Es decir, ya Dios elaboró un contrato, nos dio a su Hijo, lo entregó para que muriera por nosotros, murió, resucitó y nos está preparando lugar. Ahora depende de nosotros cumplir con nuestra parte humana como compromiso. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés 5:4, para ser específicos, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Como nos dice la palabra, ¿verdad? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Dios ha hablado de sus compromisos con pueblos, con personas, y los ha cumplido todos. Los seres humanos, por otras
Por otro lado, algunos hemos cumplido y otras veces no. Pero si ofrecemos algo al Señor, debemos cumplir con lo que prometimos. Dios ha cumplido con darnos a un Salvador, una puerta de acceso al Dios Todopoderoso, por medio de quien podemos tener redención. La palabra de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta que la totalidad de ella sea una realidad. Porque hay profecías en ella que pronto sucederán. Dios cumple su palabra. De eso no podemos tener la menor duda. Pero Dios quiere que actuemos. Él hizo su parte y es necesario que nosotros cumplamos con nuestra parte. Lo que el Señor pide de nosotros es que nos arrepintamos de todo corazón, que creamos en nuestro Señor Jesucristo y que le confesemos con nuestra boca. Así lo declara su palabra en Romanos 10:10, cuando nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no se reduce a un acto y regresar al estado de vida sin Dios. Debemos tener fe, debemos confesar con nuestra boca, pero obedecer la palabra del Señor el resto de nuestra vida. Jesús, cuando libró a una mujer pecadora de ser apedreada, le dijo que sus pecados le eran perdonados, pero que no pecara más. Esa es nuestra parte, el obedecer a Dios en todas las cosas. El Señor es claro en su palabra cuando nos dice que la paga del pecado es la muerte. Tenemos un regalo maravilloso dado por el Señor, pues Él no tenía la obligación de hacerlo, sino que por su eterno amor y gran misericordia decidió hacerlo para nosotros, porque nos ama con amor eterno, porque Él nos ha buscado y no nosotros a Él. El Señor no quiere que nadie se pierda. Su bondad abarca los múltiples consejos que nos da para que le escuchemos y entremos en razón. Dios nos aconseja para que aceptemos ese trato que Él nos hace. Nos da sabiduría para que comprendamos que si no aceptamos a nuestro Salvador, estamos perdidos realmente. Pero muchos son los que no vienen y reconocen a Jesucristo como Salvador. Muchos son los que le rechazan pensando que tienen otra opción de vida. El enemigo ha cegado al mundo, haciéndoles creer que hay una tercera vida. Pero la verdad es que hay un compromiso por parte del Señor que ha sido cumplido y debemos cumplir con nuestra parte para poder obtener lo que Dios ha prometido darnos. El pueblo de Israel leía la ley delante de todos. Estos tenían dos opciones: el aceptar cada palabra o el rechazarla. Si la aceptaban, debían cumplir con ella a cabalidad. Si la rechazaban, Dios se apartaba de ellos, pues no puede tener relación con el pecado. Nos encontramos con Josué, sucesor de Moisés, diciéndoles lo que ellos podían escoger: servir a Dios o no. Pero él y su casa servirían al Dios vivo. Así como el pueblo de Israel a una escogían el servir a Dios, así debemos tener la completa convicción de servir a Dios con nuestra vida. Cuando ellos eran fieles a Dios, el Señor peleaba sus batallas, derrotaron a gigantes, derrotaron a pueblos numerosos, conquistaban la tierra, porque Dios estaba con ellos. Cuando aceptamos el acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. La consecuencia entonces de aceptar a Dios es tener el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de estar cerca de Él.
Cuando Dios se acerca a nosotros, todo cambia. Porque ya no podemos ser los mismos cuando tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado. Dios hace que todas las cosas tengan otro sentido. Y ahora podemos estar felices en cualquier circunstancia, porque Dios está con nosotros. Con Dios nos espera la victoria, la salud, la prosperidad, la alegría, la paz. Todo lo bueno está con Dios. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Si es promesa de Dios, es verdad. Debemos cumplir con nuestra parte, ser fieles al Señor, y Él cumple su parte de darnos la salvación eterna y sus múltiples bendiciones. Hermanos, si nosotros cumplimos con la parte que nos toca, Dios va a cumplir con su parte, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Las personas podemos mentir, pero Dios no miente, y su palabra está ahí. ¿Y qué dice su palabra? Yo le creo al Salmo 1, dice que la ley de Jehová, ¿verdad? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué sucede? Prosperará. ¿Pero por qué? Porque está atado a esa promesa que el Señor le dio. Hermano, vamos a atarnos nosotros a esa promesa. Vamos a sentarnos en este fin de año a reflexionar en ello. ¿Cómo podemos serle más fieles al Señor? ¿Cómo podemos cumplir esa promesa que le hicimos nosotros a Él cuando entregamos nuestra vida? De serle fiel hasta la muerte, hasta que Él nos mande a buscar. Hermano, lo que le damos a Dios no cae en saco roto, porque Dios retribuye y retribuye bien. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos y le busquemos con todo nuestro corazón. Él espera pacientemente a que reconozcamos que sin Él estamos perdidos y que le necesitamos. Dios nos aconseja en su palabra para que hagamos lo que es correcto. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si el Señor no ha regresado por su iglesia, es porque aún tiene misericordia de los que no se han convertido a sus malos caminos. El Señor no quiere que haya personas que no sepan lo que es la gloria de su poder, porque un día todos veremos que Él es Dios. Un día toda rodilla se doblará ante la grandeza de su poder. El Señor es como un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Así está atento a nuestras oraciones. Como Padre bueno, quiere que todos regresemos a su regazo, que no nos perdamos, porque solo en Él estaremos seguros. Somos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que Él espera que vuelva. O como aquella niña de la historia, ya le hemos contado en varias oraciones. Hubo un terremoto en su ciudad. Estaba en la escuela. Y junto a unos amiguitos de la escuela, pudo salvarse. Y ella dijo, mi papá nos va a venir a buscar. En medio de eso, papá llega, ve la escuela totalmente destruida y le dicen, no hay nadie vivo. Y él dice, aún así, yo tengo que encontrar el cuerpo de mi hijo.
Todos se retiraron y él continuó buscando. En un tiempo determinado, luego de mucha búsqueda, la niña ve que tiene un poco de luz y dice: ese es mi papá. Se llama papá. Él toma las piedras, las quita y saca a los niños que estaban ahí. Y ella le dijo: yo sabía que tú no me ibas a fallar. ¿Por qué me prometiste que pasara lo que pasara, tú vendrías a buscarme? Hermanos, esa es la promesa de Dios con nosotros. Esa es la promesa. No importa lo que pase, Dios no nos abandona. Sin importar el mal por el cual estemos pasando, Dios está ahí con nosotros. Porque Dios no deja caer su palabra. Ahí está la promesa de Dios para cada uno de nosotros. En ningún otro podemos encontrar salvación, porque solo Cristo murió por nosotros y derramó su sangre sin pecado para que por medio de él nosotros seamos perdonados. Como dice la palabra de Dios, el justo fue dado por los injustos, para que a través de él, como único mediador entre Dios y los hombres, podamos llegar entonces a Dios. Así que es bueno el arrepentirnos, es bueno el reconocer a Dios como nuestro Salvador, es bueno humillarnos ante su presencia y dedicarle toda nuestra vida para servirle y obedecer en todas las cosas. Aunque el mundo nos rechace por eso, hoy que tanto rechazo vemos, hoy que el hombre le da la espalda a Dios. Mientras más la espalda le dé el ser humano, más el frente debemos darle nosotros. Pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor escuchar el consejo de Dios, porque este consejo nos lleva a la verdad. El Señor ha hecho su promesa de que si confesamos y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Escuchemos el consejo del Señor, cumplamos con nuestra parte, siendo fieles en todas las cosas a Dios, y Él nos dará la vida eterna. El cumplir con nuestra parte significa que nos consagremos al Señor y no pequemos más, sino que solo a Dios sirvamos, mantener la fe de todos los ataques del maligno, a pesar de todos los ataques del maligno, a pesar de que el mundo nos rechace en todas circunstancias de la vida. Es a nuestra parte, también implica predicar este mensaje a todo el mundo, para que muchos más vengan a los pies del Señor y puedan también conocer la verdad. Este es el tiempo de regresar a ese pacto con Dios. Es tiempo de poner por obra su palabra y reconocer que solo hay un Salvador y le necesitamos para acercarnos a Dios. Es tiempo de ser fieles, porque el Señor vendrá a darnos lo que ha prometido. Pronto le veremos. Esforcemos nuestros pies para caminar en su santidad. Que Dios nos bendiga a todos.